Hola, buenos días chicos. El tema que vamos a desarrollar a continuación está dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria y los alumnos de la Academia Predecana San Marcos en el curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar acerca de la novela picaresca. Esta novela, al igual que la novela histórica, pastoril y caballeresca, pues surgen en el ciclo de oro español. Para entender qué es la novela picaresca, tenemos que entender qué es un pícaro. El pícaro, pues, es un personaje antihéroe que va a encarnar el deshonor y su vida es completamente opuesta al del caballero. Frecuentemente practica la mendicidad y es un sinvergüenza dispuesto a todo por dinero. Robar, mentir, engañar, entre otras, ya que lo único que desea es ascender de clase, pero nunca lo va a lograr. Es un personaje que suele pasar hambre y miseria, pero se las arregla gracias a su ingenio y astucia en un mundo hostil y cruel. El pícaro es un personaje opuesto al del caballero, ya que hasta este entonces las obras o las composiciones literarias siempre tenían como personaje principal a un personaje admirable, apuesto o valiente o admirado por las personas y por sus lectores. Mientras tanto, el pícaro es todo lo opuesto a aquello. Es un personaje pobre, un personaje ladrón, un personaje mísero o miserable que pues tiene que vagar por las calles haciendo uso de su ingenio y de su astucia. Pese a todas estas características que podemos definir como negativas acerca del pícaro, no hace un personaje despreciable, sino aún más un personaje admirable dentro de la obra, ya que todos los sucesos que va a comentar o narrar son unos sucesos bastante admirados y sin embargo generan una cierta comicidad o gracia en el lector. A partir del año 1550, en España aparece un nuevo estilo literario. Recordemos que hasta esta época pues solamente existía el género épico que constaba de tres especies, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, que por cierto eran narradas en verso. A partir de este año, del año 1550 en adelante, que ya daba inicios al ciclo de oro español, empieza a surgir un nuevo estilo que sería escrita en prosa, ya no en verso, sino en prosa. Este nuevo género literario indicaría pues el inicio de una gran composición literaria o un gran género literario que venía. Entre ellas, pues vamos a encontrar la novela histórica, la novela pastoril, picaresca y de caballería, que van a dar inicio al género narrativo. La forma de escribir en prosa se les facilitaba o les hacía mucho más fácil contar las historias a los grandes escritores quienes desarrollaron este género y por ende gana mucha popularidad y tal vez son estas cuatro tipos de novelas que dan inicio a este gran género conocido como el género narrativo. La novela histórica que va a combinar o que se va a centrar más o menos en la temática de la época medieval, que eran los caballeros o las guerras entre los moros. A partir de esa temática surge la novela histórica, ya no como cantar de gestas, sino como una novela narrada y contada con un narrador y un personaje. La novela pastoril, por otro lado, surge de la temática de las églogas o los poemas bucólicos que se centran en el campo, en la vida pastoril y en medio de la naturaleza. La novela picaresca, por otro lado, va a narrar en orden cronológico y en primera persona una serie de incidentes o episodios de la vida del protagonista, que sería el pícaro. Por otro lado, la novela de caballería va a surgir como contraposición a la visión deformada de la naturaleza humana, como burla hacia las obras de caballería más famosas de ese entonces, como era el Amadís de Gaula, creando así una parodia o un tipo burlesco satírico acerca de estas obras de caballería. La obra más importante vendría a ser el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la novela picaresca, lo que nos respecta el día de hoy, vamos a hablar acerca del Lazarillo de Tormes, que fue publicado en el año 1554. Pero sin embargo, esta obra no es la única obra que se conoce como novela picaresca, sino también existen otras obras más que llevan a la perfección a esta novela, a este tipo de novela.
encontramos como por ejemplo la vida del Visconde Don Pablos de Quevedo y Villegas, y también la obra de Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes Saavedra, que serían las obras que llevan a su esplendor este tipo de novela. El Lazarillo de Tormes, que es una novela que se centra en la figura de Lázaro, un niño que va a contar su historia, este niño que va a ser Lázaro, y Tormes, que va a ser pues por el lugar de procedencia o el lugar donde nació, quien va a contar en primera persona todas sus aventuras o su vida desordenada. Y esta obra pues tiene como autor anónimo, ya que no se sabe exactamente quién fue el escritor o quién es aquel autor. Se encuentran diferentes escritores o diferentes compositores, los cuales firmaron los manuscritos que hoy en día se conocen. Pero lo importante no es el escritor, sino el contenido que nos muestra esta obra, ya que esta obra está plagada de un realismo y también de una vida miserable en aquellas épocas de la historia del siglo de oro. El género narrativo en el cual va a estar compuesta esta obra, la especie va a ser novela picaresca, la estructura va a estar conformada por un prólogo y 7 tratados, el prólogo donde Lázaro va a contar su origen y sus padres y cómo así pues llega a parar con su primer amo. Escenarios son algunas ciudades de España como es Salamanca y Toledo. Temas secundarios, mejor dicho, el tema principal es la honra y la pobreza de Lázaro, y los temas secundarios, la crítica al clero, la violencia y la venganza, la oposición de las clases sociales. En esta obra, pues vamos a encontrar al personaje protagonista o principal, que va a ser Lázaro, y otros personajes van a ser como sus amos, como va a ser el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil y el arcipreste. La obra cuenta mucho más o da más importancia a estos 3 primeros, ya que estos 3 primeros, digamos, son los que van a generar en Lázaro una gran personalidad de astucia o despertar de esa inocencia a este niño. La obra empieza pues cuando Lázaro tiene 8 años y cuenta cómo así quedó huérfano. Su padre, que era un encargado de un molino, empezó a robar algunos granos para darle de comer a su familia. En esto es descubierto, lo destierran y finalmente pues fallece en su destierro. Lázaro queda huérfano y su madre queda viuda. Al tener su madre un hijo a quien mantener, decide buscar trabajo y en ello pues conoce a un negro llamado Saile. Este negro, mucho más tarde, le daría pues un hijo a la madre de Lázaro. Lázaro tendría un hermano también del mismo color que su padre, también sería negro. Dice Lázaro, o cuenta dentro de la obra, es una parte bastante llamativa, que el niño, ya su hermanito, al ver a su padre entrar por la puerta, cada vez que lo veía salía corriendo o huía corriendo a los brazos de su madre diciendo, mamá, mamá, viene Cucu, viene Cucu. Y Lázaro pues se reía y decía en sí mismo, ¿cuántos en este mundo no habrán que huyen de los demás pensando que ellos son diferentes y cuando en realidad son la misma persona? Entonces de esta manera se reía. Pero no muy tarde, este señor llamado Zaide también caería preso porque se le descubre robando leña y de esa manera pues nuevamente Lázaro y su hermano quedarían nuevamente sin padre y sin protección. Su madre, mmm, nuevamente sola, decide pues buscar o ganarse la vida para darle mantención a estos 2 hijos. Por aquellas épocas había un ciego en esta ciudad que mendigaba pidiendo limosnas, haciendo oraciones a las personas que caminaban por esta ciudad y de esa manera se ganaba la vida. Así que al enterarse de la madre de Lázaro, le dice pues que le dé a su hijo, a Lázaro, como su lazarillo para que pueda guiarlo por el camino, ya que este señor era vidente. Entonces Lázaro sería como sus ojos, le guiaría y a cambio de eso este señor pues le daría una buena vida y lo más importante, le daría comida. La madre lo piensa y decide entregarle a Lázaro.
Pero este señor pues no era más que un tipo, un ciego malo, que solamente quería aprovecharse de la situación de Lázaro. Quería aprovecharse para que le pueda guiar, para que le pueda servir de ojos y por otra parte también para que la gente se apiade más del ciego y le dé más limosna. Al poco tiempo Lázaro descubre que este ciego es muy malo, ya que en una ocasión pues le dice que se acerque a una estatua, a una estatua en forma de toro, y le dice pues que apegue la cabeza, ya que en lo más profundo escuchará un sonido muy, muy, muy interesante. Lázaro apega la cabeza y cuando está justo en ese momento, el ciego lo toma del cabello y lo golpea contra la roca. Lázaro, pues en ese momento, se da cuenta que es demasiado inocente y necesita despertar esa personalidad astuta en él, ya que en ese mundo en que se encontraba completamente solo y con personas desconocidas, tenía que ser astuto para poder sobrevivir y si es posible robar o mentir para poder saciar su hambre, ya que es lo que más necesitaba en la vida. El ciego, por otro lado, nunca le daba de comer o las pocas cosas que le daba de comer eran simplemente migajas y siempre él se quedaba con la mayor parte. Así que Lázaro, en muchas ocasiones, para no despertar las sospechas del ciego de que él se tomaba su vino, decide pues crear un sorbete a base de una paja y con esto pues absorbe todo el vino del jarroncito que tenía el ciego. Y de esa manera pues el ciego no se daba cuenta de que Lázaro se tomaba su bebida. En otra ocasión hizo un agujero en la parte trasera, en la base del jarroncito, y de esa manera el vino goteaba por ahí y Lázaro se recostaba sobre las piernas del ciego y de esa manera pues bebía el vino. Pero esto no duraría mucho, ya que el ciego al darse cuenta le rompe el jarrón en la cabeza de Lázaro, lo destruye, así ensangrentándolo y pues terminando completamente herido Lázaro. En otra ocasión Lázaro pues decide robarle una salchicha que el ciego había conseguido, tras varias horas mendigando en la calle había conseguido una salchicha. Lázaro, al ver que la salchicha se veía tan deliciosa y apetitosa y el ciego deseaba comérselo solamente él y no invitarle absolutamente nada a Lázaro, así que Lázaro pues decide robarle la salchicha y lo reemplaza por un nabo viejo y arrugado. El ciego, al enterarse de esto y sin poder comprobar que haya sido Lázaro, lo único que hace es agarrarle a Lázaro, abrirle la boca y olfatear la boca de Lázaro. Y de esa manera descubre que Lázaro había sido el que se había robado. Lo golpea y Lázaro, nuevamente ensangrentado y golpeado, pues decide despertar nuevamente de una inocencia que tal vez hasta el momento ya se estaba dando cuenta y decide planear una venganza. Así que cuando están en camino a una ciudad ve la oportunidad de llevar a cabo aquella venganza y justo se encuentran enfrente de un riachuelo. Lázaro le dice al ciego que espere y que él cruzaría y de esa manera pues le diría al ciego, lo ubicaría en el lugar más angosto para que pueda saltar el ciego y del otro lado Lázaro lo recibiría. Así que Lázaro indica al ciego y lo ubica frente a un poste de piedras y en ese preciso momento Lázaro le dice al ciego que salte con toda su fuerza y que del otro lado él lo sujetaría para que no caiga al agua. Y de esa manera el ciego, confiado en Lázaro, retrocede y toma fuerza e impulso y salta, impactándose por completo contra el poste de piedra, golpeándose el rostro y la cabeza, y completamente atolondrado cae de espaldas sobre el charco. Lázaro, al ver esta escena, se mata de risa, se ríe a carcajadas y empieza a insultar al ciego, diciéndole ciego, avaro, mísero, cobarde, que tú pudiste haber olido la salchicha de mi boca, pero ¿por qué no pudiste haber olido la roca o el poste, ¿no? Y empieza a huir de ese lugar. Lázaro huye y llega pues con su segundo amo que sería un clérigo. El clérigo lo acepta en su casa, pero Lázaro
digamos, no tiene que comer. El clérigo también, por otro lado, es un tacaño que él nada más se saciaba de toda la comida que poseía, y a Lázaro lo único que le daba era una cebolla para que pueda alimentarse de aquella durante 4 o 3 días. Lázaro, insatisfecho con esto, decide pues conseguir a toda costa una llave con la ayuda de un cerrajero, una llave de, de esta caja donde almacenaba el clérigo, el pan y el queso. Al encontrar la llave, pues Lázaro con esto sacaba los panes, los quesos, y se comía y comía y comía y satisfacía su hambre. El clérigo, al enterarse pues de que es Lázaro, en realidad que le robaban, no eran los ratones y mucho menos la culebra que Lázaro decía pues que podrían ser, el clérigo termina despidiéndolo de su casa, botándolo de aquello. Lázaro, nuevamente en la calle, decide caminar varios kilómetros para llegar a una nueva ciudad, en el cual pues se toparía con un escudero, el cual sería su tercer amo. Este escudero, de buena figura, de buen aspecto, de buen traje y de un lenguaje culto y refinado, decide pues tomarlo como, como su sirviente. Entonces Lázaro, pues al ver que este hombre tiene un buen aspecto, buena figura, buen traje, viste buena ropa, entonces pues Lázaro se imagina que es un hombre muy rico, un hombre muy importante, que tiene muchas pertenencias y que pues en su casa lo más probable es que haya mucha comida, y esto le haría muy feliz a Lázaro. Lázaro contento, llegan pues a la casa del escudero, y se lleva con la gran sorpresa de que este hombre es un pobre. Solamente es la apariencia que la lleva tan fina. En aquella habitación no hay ni una silla, no hay ni una mesa, y mucho menos comida. El catre es simplemente unas piedras con unos palos, y como colchón pues utilizaba algunas pajas para poder dormir. Lázaro en ese momento descubre que pues no sería la primera vez que estaría con un tipo así. Y así que en ese momento también llega a pensar de que a partir de ese momento sería él que mantendría tanto a sí mismo como a su amo. Al final Lázaro llega a querer tanto a este personaje, ya que este personaje era bueno, pero sin embargo era pobre, y llevan muchas cosas con Lázaro, se comprenden con Lázaro, y Lázaro llega a estimarlo tanto, pero un día pues cuando aparece la dueña de la casa y viene a cobrar el alquiler de la casa, este su amo, el escudero, le dice que tiene una moneda que vale el doble del pago, y decide ir en busca de un cambio a la ciudad, al pueblo. Al ir pues a cambiar esta moneda, nunca más regresa. Y en eso pues Lázaro se lleva una decepción. En la vida de Lázaro, estos tres amos son los más importantes, ya que en Lázaro, digamos, marcan una parte muy importante en su vida, y tal vez sea el primer amo, el ciego, el que despierta, digamos, esa astucia y esa lo despierta de esa inocencia de niño, ¿no? La obra narra a estos tres amos con tanto detalle, y ya posteriormente a los siguientes ya no tanto, sino más que al último, que va a ser el arcipreste de San Salvador, el quien lo va a hacer casar con su criada, no porque realmente quería que Lázaro se case con ella o Lázaro sea feliz, sino con la única intención, ya que este arcipreste tenía como amante a su criada, ¿no? Entonces, para que la gente no sospeche, lo único que le queda es hacerle casar con Lázaro. Pero parece que a Lázaro eso no le importa, ya que lo único que le interesa es que hoy en ese momento pues podía satisfacer todas sus necesidades. Tenía comida, tenía un techo y no se quejaba de nada. Y eso le bastaba para ser feliz. De esta manera concluye la obra El Lazarillo de Tormes.
La tarea lo pueden encontrar en la página 10 y la página 11 de sus libros, de sus manuales. Y no olviden justificar sus respuestas, argumentarlas y mandarlas por el medio que ustedes ya conocen. Conmigo será hasta la próxima.